Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta mesa de análisis posterior al debate entre quienes aspiran a la candidatura a diputación local por el distrito número 29 de Iztapalapa. Y Óscar, ibas a concluir con respecto al tema de salud. Sí, comentarte que si bien varias de las propuestas o de lo que está planteado aquí, la problemática en general y de los derechos, sobre todo el derecho a la salud, ya están planteados en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, yo propuestas claras no escuché, ¿no? O sea, escuché como el diagnóstico de hay que prevenir, hay que ayudar, pero yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, con el problema de obesidad, la gente adulta mayor, las madres solteras, que también es un tema que hay que atender, ¿no? Entonces, que no se vio reflejado en una propuesta en concreto. Muchas gracias. Por favor, Patricia. A mí me llama mucho la atención que hablan de propuestas sobre salud, pero siempre abordan salud física. Cuando en poblaciones tan vulneradas, también la salud emocional y implica, o sea, un esfuerzo mayor, incluso temas de orientación vocacional, para que el curso, la propuesta del curso a media o media superior funcione, necesitas darle antes un previo de orientación vocacional, ver porque ellos están en contextos familiares muy vulnerables. Entonces, esa parte de salud emocional yo no la vi en ninguna de las propuestas de los candidatos y es una clave importante para este tipo de población. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, me gustaría escuchar ahora sus conclusiones finales con respecto al debate y si es que existe para ustedes un claro ganador. Adelante, Hugo, por favor. Como tal, yo no creo que haya habido un claro ganador, pero sí hay un candidato que me gustó más, que fue el del Partido Humanista. Creo que muestra identidad y mostró buenas propuestas y buenas causas que tiene en su contexto, ¿no? Porque es alguien que vive el día a día de Iztapalapa. Entonces yo creería que él fue el que pudo haber sido el ganador. Me gustó también la candidata por la Ciudad de México al frente. La candidata del PRI tenía mucho conocimiento. En general fue un buen debate. No daría un claro ganador, pero hay personas que sí se destacaron. Muchas gracias, Óscar. Sí, a mí de manera general quien más me llamó la atención fue Daniel del Partido Humanista, ¿no? Yo también soy de Iztapalapa y me generó identidad, ¿no? La forma de hablar, la forma de expresarnos y sobre todo la problemática que él mismo comentó y que representa que lamentablemente él es un caso exitoso de reinserción social, ¿no? Lamentablemente el mayor número de casos de gente que tiene problemas de distinta índole caen otra vez, vuelven a recaer en problemas que tanto hemos perseguido. Entonces, yo creo que él es el que más me llamó la atención y no sé si sería claro el ganador, pero sí sería alguien que podría yo escuchar nuevamente. De acuerdo, Patricia, por favor. Yo coincido en que no hubo un ganador como tal, porque de hecho un debate, ¿no? Es todo un arte, el arte de la oratoria, ¿no? Es una preparación que ellos deben de mejorar si se quieren encargar, si quieren estar en un cargo público, tienen que mejorar esa parte y darle más voz a esa parte ciudadana que la tienen muy, muy bien, pero sí tienen que profesionalizar ya al momento de estar en la oratoria del discurso. Y bueno, de los candidatos que sí me llamaron más la atención, pues fue Nueva Alianza, porque sí dio una cuestión como muy consecutiva de sus propuestas, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Sí. Y en el caso de la candidata del PRI, me gustó que estuviera bien informada y documentada, o sea, con datos como muy precisos, y eso a mí, como mujer, me crea justo esa identidad. A lo mejor no tanto como con el de humanista, pero como mujer veo que sí están haciendo un esfuerzo por tratar de profesionalizarse y ayudar con propuestas. De acuerdo, pues ¿les parece entonces que este ha sido un ejercicio benéfico para quienes lo han visto esta noche, supongo? Así es, sí. Totalmente, fue un ejercicio enriquecedor para todos los votantes. De acuerdo, pues te agradezco mucho, Hugo Valencia, periodista especializado en política, nuevamente, Óscar Flores, licenciado en Economía, y Patricia García, comunicóloga y analista política. Les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado. Y bueno, pues ya nos encontraremos seguramente en una próxima mesa de análisis. Mientras tanto, le digo a usted que continúe en la señal de Capital 21. Recuerde que en punto de las 9 de la noche mi compañero Juan Becerra lo espera con lo mejor de la información de este día. Además, recuerde que en este mismo canal estamos transmitiendo los debates que tienen que ver tanto con las diputaciones locales como con las alcaldías. Si usted quiere conocer toda la información respecto a esta programación, puede entrar a la página iecm.com
INE.mx, que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y ahí se encuentran todos los horarios en donde podrá usted seguirlos directamente por la señal de Capital 21. Le agradezco mucho su compañía y lo veo próximamente. Que tenga muy buenas noches.